Hoy hubo una reunión, hace ya varios meses que esto no ocurría y se volvió a hacer, se volvió a escenificar un encuentro de el ministro de Salud de la Nación, de la provincia de Goián y tu caso también. ¿Qué es el mensaje que quisieron dar los tres juntos? ¿Por qué volvieron los tres? Bueno, lo que estábamos viendo y en la ciudad de Buenos Aires se ve con mucha claridad es que veníamos desde el 1 de septiembre hasta el día de la fecha descendiendo los casos cada semana en relación a la semana anterior y en las últimas 2 semanas se estabilizó ese descenso, es decir, se quedaron, la curva epidemiológica quedaron 300 casos de promedio por día. Y eso significa un cambio de tendencia, que es una alarma para tomar y por lo tanto sobre la cual tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Así que nos reunimos con el Ministerio de Salud de la Nación y todos los ministros del Consejo Federal de todas las provincias y con la provincia de Buenos Aires, y es algo que la mayoría de las provincias están observando, una ralentización o una disminución en esos descensos que estaba viendo en la curva. Así que nos sentamos a analizar los datos, interpretamos y analizamos la interpretación de los datos que teníamos a la vista e hicimos la comunicación pública que teníamos que hacer, que básicamente tenemos que trabajar todos muy fuertes para evitar, postergar y mitigar todo lo posible el rebrote, ¿no es cierto? Y para ello hay 2 instrumentos muy poderosos. Del lado del gobierno, seguir intensificando investigación, rastreo y testeo. Intensificación que en la ciudad de Buenos Aires es cada vez mayor. Hemos tenido estos últimos días una tasa de positividad por debajo del 10%, es decir que estamos ampliando fuertemente los testeos, y el otro instrumento poderoso es la construcción de ciudadanía, el diálogo con los ciudadanos, el ver qué esfuerzo podemos hacer cada uno desde sus diferentes perspectivas, necesidades y modelos de trabajo y de vida, y cada uno aportar un esfuerzo para seguir cuidándonos, ¿no? Llevar todo el espacio abierto, usar la cobertura de nariz y boca en los barbijos y evitar los lugares cerrados mal ventilados, los encuentros sociales, hacerlos más bien en el aire abierto, ¿no? Eso es un poco lo que dialogamos y lo que queríamos comunicar. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna actividad de marcha atrás, si esto, digamos, si sigue, si empeora, para ser claro, si empeora, ¿hay alguna actividad que diga, si el reloj da mal, de acá a 2 semanas tal actividad podría necesitar cierre? Yo no lo veo como necesario, Diego. Yo creo que a esta altura ya conocemos muy bien esta enfermedad y aquí se trata de fortalecer los 2 instrumentos que tenemos hasta la llegada, como vos estabas diciendo hace un rato, de una vacuna que mitigue el daño del rebrote, ¿no es cierto? Pero los 2 instrumentos son bien claros. Yo creo que nosotros lo que vemos en las investigaciones epidemiológicas de los nuevos casos cada día es que hay muchísimos casos que en los últimos días han estado en encuentros sociales, familiares, afectivos, escolares, en lugares con no tanta ventilación. Entonces nosotros tenemos que trabajar allí, hacer un esfuerzo para llevar al espacio público, es decir, mantener todo lo que queremos mantener, prepararnos para las fiestas, prepararnos para las vacaciones, pero hacerlo de una manera cuidada. Ese es el esfuerzo suplementar que estamos pidiendo y todos tenemos que hacer algo para aportar a ello. Yo ahora le voy a pasar a Adriana y a los chicos que quieren preguntarte, pero te hago una última en relación con esto. Mucha gente nos está mirando y te está mirando a vos y dice: yo te entiendo, Fernán Quirós, pero estoy que no puedo más, no damos más. ¿Cuál es una frase que un poco atraviese esa fatiga y ese cierre en la escucha que admitamos todos en más o en menos podemos tener? ¿Cómo atravesás esa corteza que se va armando propia de la fatiga? Bueno, es muy importante tu pregunta y es la pregunta más importante y más difícil de resolver, ¿no? Yo creo que el mensaje es algo parecido a esto. Llevamos un año de muchísimo dolor, de muchísimo esfuerzo. Cada uno ha tenido dificultades de todo tipo en términos sanitarias, económicas, psicológicas, de los niños, de la vinculación escolar y demás. Ha sido muy doloroso. Estamos en un mes de diciembre, que es un mes muy particular emocionalmente. Esta situación no está terminada de resolver. Entonces, nosotros no podemos exigirle a la gente que cumpla a rajatabla la normativa porque no todo el mundo puede.
Lo que sí podemos dialogar y reflexionar es qué somos cada uno de nosotros capaces de aportar. Hay gente que puede aportar más, hay gente que puede aportar menos, hay gente que ya no puede aportar. Pero me parece que lo importante como comunidad es ser capaces en el diálogo interior de cada uno de nosotros y con nuestros vínculos afectivos, es cómo nos podemos cuidar. Pongo un ejemplo que he puesto hoy en otra charla, y es, por ejemplo, yo como padre dialogar con mis hijos adolescentes y dialogar sobre cómo se pueden cuidar, no negarles el vínculo social, sino hacer algunos acuerdos de cómo se va a cuidar, cómo llevar el encuentro al espacio abierto, cómo mantener cierta distancia. Entonces, hacer un esfuerzo en lo que podemos, no en lo que no podemos. Y sobre todo, digamos, entender que cada uno de nosotros puede dar algo diferente, pero todos podemos aportar algo. Incluso, si más no sea, dar la voluntad, la esperanza, la expectativa a los demás para que aportemos. Pero ese es el secreto para mí de cómo una colectividad, una comunidad puede atravesar un momento tan difícil, tan doloroso, construyendo vincularidad, construyendo ciudadanía y por lo tanto saliendo más fortalecidos de esta situación tan difícil. Adri. Y escuchando esta reflexión suya y considerando que ya pasaron 10 meses de esta nueva situación, ¿no cree que falló algo en la comunicación o qué mejor para no pedirle una autocrítica, sino qué podría cambiarse para adelante para que los hábitos se instalen y no pareciera que ante cualquier circunstancia o las fiestas o el verano o la vacuna se vuelve todo para atrás después de tanto esfuerzo? Sí, Adriana, primero no tengo ningún problema hacer autocrítica e incluso recibir heterocrítica. Yo escucho todas las críticas, trato de interpretarlas, trato de aprender de ellas, de manera que no te restrinjas. Si vos tenés alguna crítica para hacer también, la podemos dialogar. A mí me parece que en este momento que todavía estamos atravesando las dificultades y sobre todo que los ciudadanos han ido perdiendo y desgastando su capacidad de acompañar y de cumplir, lo que tenemos que hacer es ser muy respetuosos del otro, es cada uno de su perspectiva heterogénea, como todos tenemos, ponernos de acuerdo en transitar un camino de salida de esta situación. Y luego, cuando hayamos salido del peor momento, que seguramente nos falta mucho, entonces reflexionar, dialogar y hacer las críticas o los aprendizajes pertinentes. Lo que a mí me parece más importante ahora es dialogar con la ciudadanía y darles este mensaje. Nosotros en el gobierno de la ciudad hemos trabajado permanentemente en la comunicación transparente, oportuna, hemos comunicado en cada momento lo que estaba pasando y lo que considerábamos que iba a pasar, hemos intensificado toda la política pública de mejoría del sistema y también de rastreo y testeo. Tenemos la jurisdicción de mayor tasa de rastreo y testeo de la Argentina y seguramente comparativa a muchos lugares del mundo. Tenemos una tasa de positividad muy baja. Y vamos a seguir intensificando nuestra tarea. Y lo que decimos es con la ciudadanía tenemos que hacer un esfuerzo suplementar. Necesitamos pasar estos meses con cierto cuidado, que no es negar ni evitar cosas, no es que la gente no pueda hacer algo, sino lo que significa es cada uno puede hacer lo que necesita, necesitamos hacerlo de una manera particular que es cuidándonos. Bien. Hablando de sistemas que pueden funcionar y no. Pablo, ahora voy a volver. Pablo, vos. Doctor, buenas noches. Le quiero hacer una pregunta y le pido toda la sinceridad, que no digamos que no las tengan las otras preguntas, pero en esta se la pregunto porque hoy, cuando se habló de la vacuna, Ginés dio vuelta con si las 300.000 estaban, 300.000 no estaban, si venían, si se vacuna en enero y febrero. Digo, ¿usted está preocupado porque no lleguen las vacunas a tiempo? Sí, por supuesto, como todo el mundo, Pablo. Digamos, acá hay que entender una cuestión, que es, hay una fase de contratación con logística de llegada a la vacuna por un lado, hay una fase de investigación científica e información clara y transparente para que podamos evaluarla e inscribirla en la ANMAT y entonces estar permitido para aplicarla, y hay un componente de preparación de toda la campaña de vacunación local. Esta última ya lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vos me preguntas de este primer componente, ¿está preocupado porque verdaderamente se logren desde ya? Así como hubo con los respiradores, con los elementos de protección, hay una tensión internacional por la adquisición de las vacunas que es enorme y los fabricantes están contrarreloj produciendo unas vacunas que tienen un montón de delicadezas y dificultades técnicas que pueden tener contratiempos en la producción.
con lo cual decididamente sí, hasta que las vacunas no estén físicamente aquí, por un lado, y por el otro lado, hasta que la información científica no sea transparente, clara, pública, que la podamos observar y comentar, vamos a estar preocupados. Cuando tengamos esos dos componentes logrados, entonces nos vamos a dedicar a lo nuestro, que es recibir la vacuna, generar la logística local y aplicarla rápidamente a los grupos de riesgo. Osvaldo. Sí, ministro, buenas noches. Teniendo en cuenta todo esto, ¿ustedes tienen alguna cifra, alguna fecha estimada de cuándo comenzarían a vacunar en la ciudad de Buenos Aires o es imposible saberlo todavía? Nosotros no tenemos otras fechas, Osvaldo, que la que nos da la Nación en público. De todas maneras, nosotros hemos preparado toda la campaña de vacunación como si la totalidad de las vacunas llegaran inmediatamente, porque lo que no queremos es luego tener demora de nuestro lado. Pero no tengo más información que la que tienen ustedes, es lo que públicamente comunica el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación. Bien, ministro, hubo un tema el fin de semana, puente largo, para volver a la ciudad hubo que hacerse unos test de saliva, hubo mucha demora, mucha queja, no quedó claro si era obligatorio, porque lo era, pero si no se hacía, bueno, la gente podía volver a la casa, entonces después la pregunta es si yo puedo volver a casa y hacerlo más tarde, ¿qué sentido tiene? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a replicar, digamos, para la gente que se empiece a ir o quiera volver o esté llegando a Buenos Aires? ¿Qué tipo de test va a haber que tener y hacer para llegar y entrar a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, esa es una pregunta súper importante, te agradezco que me des la oportunidad de explicarlo bien. La primera cosa importante para saber es que cuando uno habla de intensificar el testeo y hacer más test, no se trata de hacer test en una esquina a cualquiera que pase. Se trata de poder elegir a las personas que tienen un poco más de riesgo que el promedio general de los ciudadanos. Entonces, analicemos un minuto eso, porque esto es un iceberg, que cuanto más abajo nos vamos, más frecuente es la situación. Esta enfermedad tiene un grupito muy arriba que son los que hacen síntomas. A esos los testeamos todos en la ciudad desde el inicio. Luego, debajo de ellos están los que conviven con los que tuvieron síntomas. A ellos también los testeamos. Debajo de ellos, en términos de riesgo estoy hablando, ¿no es cierto? En menor riesgo son los que han sido contacto estrecho de los que tuvieron la enfermedad. A esos los testeamos hace mucho tiempo. Debajo de ellos están los que han sido contactos, no estrechos, pero tuvieron algún grado de contacto. Hace más de 3 meses en la ciudad testeamos a todo el mundo que se declara como haber estado con alguien con el COVID. Y debajo de ello, ¿qué queda? Las personas que por algún periodo determinado de su vida pierden la capacidad de cuidarse. El grupo más masivo y más evidente de ese fenómeno son los que salen de vacaciones. Sobre todo los que salen más de 4 días, como hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de vacaciones relaja los cuidados, está de vacaciones y requiere y necesita descomprimir y relajar los cuidados. Por más contenido que esté, los relaja. Entonces, ¿qué hemos dispuesto? Todas aquellas personas que se vayan por más de 4 días, dar un servicio, porque es un servicio, Diego, dar un servicio a la ciudadanía, de que cuando vuelvan puedan asegurarse que han vuelto sin la enfermedad. Entonces, allí ¿qué hemos hecho? Lo que le proponemos a la ciudadanía es, después de 4 días de haber estado afuera, cuando vuelvas tenés 72 horas para hacerte el test. ¿Y por qué 72 horas? Porque es lo mismo hacerlo el primer día que el tercero. El primer día está seguro que cuando llega no tiene el virus, pero puede todavía estar incubando y aparecer después. Y el tercer día está 2 días con cierto riesgo, pero limpia muchísimo más la enfermedad de todo el periodo. Entonces, cuando uno hace el cálculo de probabilidad, no cambia mucho la probabilidad cualquiera de los días. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en este porque fue la primera vez, fue un testeo masivo de un fin de semana largo, pero teníamos que estar preparados para Navidad, Año Nuevo y sobre todo enero y febrero. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que las personas que se van 4 días o más de la ciudad de Buenos Aires, cuando vuelven, tienen 2 a 3 veces más riesgo que el que estaba en la ciudad de estar enfermo. Eso es lo que nos ha arrojado los primeros 20.000 test que le hicimos a los ciudadanos que han vuelto. Tiene 2 a 3 veces más riesgo, es decir, que la estrategia no estaba equivocada. Es un poco más molesto, hay que hacer una cola. Claro, ahí estaba la cuestión. No se objetaba la importancia de hacerse el test, sino cómo se armó la logística. Había mucha queja porque eran largas colas, no estaba claro si había que volver o no, si el que no se hacía iba a ser multado, sí o no. ¿Se puede explicar eso? Sí, claro.
Vamos primero por lo de las colas y después por las multas, si te parece. Naturalmente estamos hablando de una masividad. Estuvimos haciendo 3.000 a 4.000 test por día. Es de una masividad que es muy importante. Entonces, naturalmente que si las personas, en la medida que van en cantidad y sobre todo en auto, uno dice una cola de 3 cuadras, en los autos una cola de 3 cuadras, son personas que han esperado de promedio 2 horas. Algunos han esperado 1 hora y otros 3 horas. Pero estamos hablando de un test de biología molecular de alta sofisticación. Cualquiera que vaya a un hospital a hacerse un test complejo tiene un tiempo de producción del test. Entonces, pedimos disculpas por la demora, agradecemos a los que lo han hecho y se han cuidado, y seguramente para la vez que viene tendremos más información técnica de cómo hacerlo más eficientemente. Porque todos no, vimos, doctor, todos vemos lo que son las colas los días 1 de enero, las fiestas que se cuentan cuántos autos por minuto pasan. Imagínense que ya, digamos, viajar a los países vecinos no se puede porque la mayoría están cerrados. Va a estar lleno a la costa argentina y también otros destinos. Entonces, todas esas miles de personas lo van a tener que hacer. ¿Cómo va a ser? Digamos, imaginemos la ruta 2, cola infinita. ¿Toda esa gente tiene que hacerse en ese momento el test o se va a la casa y después tiene 72 horas para hacerlo? Por eso, tiene 72 horas y tenemos un sistema de turnos para que nadie espere demasiado a lo largo de la vuelta. Considera que en esas largas colas todos los menores de 12 años no se tienen que testear y todos los que van al conurbano bonaerense, que son la mayoría, tampoco se testean. De manera que por supuesto que es una parte de lo que vos estás describiendo, ¿no? Pero decididamente vamos a hacer el esfuerzo para darle el servicio a todos, porque esta es la parte que el Estado puede aportar. Todo el mundo permanentemente está pidiendo que aumentemos los testeos. Pues bien, los testeos hay que hacerle a grupos de la población que tengan algún riesgo mayor que el promedio. Y este es un grupo y vamos a hacer todo el esfuerzo para hacerlo de la mejor manera posible. Y déjame volver un segundito a tu otra parte de la pregunta. Es naturalmente que es obligatorio porque necesitamos que todos lo hagan. Pero nosotros desde el primer día, y yo me he cansado de explicarlo, aquí hay que construir ciudadanía, hay que hacer una reflexión interior y hay que tener un comportamiento ciudadano por decisión propia de cada uno de nosotros. Porque la pandemia es eso. Nosotros no podemos poner un policía dentro de cada hogar y un policía dentro de cada auto cuando vuelve. Además, no funciona. Eso solamente da temor, da angustia, da molestia para los que no están de acuerdo. Nosotros lo que hacemos es construir un diálogo con la ciudadanía y decirles, señores, este componente del cuidado es importante. Hagamos todos un esfuerzo, dediquemos 2 o 3 horas, vayamos y testémonos. Y además te estás cuidando a vos y a tus seres queridos. Eventualmente. Y nosotros vamos a reforzar. Y si hay gente que aún así dice, yo llego, tengo 1000 batallas que dar en mi vida, lo lamento mucho, me parece un gran ministro Quirós, pero yo no voy a ir a hacerme el test. ¿Qué va a pasar con esa persona? Nosotros vamos a respetar las decisiones ciudadanas como las respetamos del primer día, porque creemos que la construcción de ciudadanía no solamente es para esta pandemia, es para construir un futuro mejor para nosotros. De manera que tenemos clara decisión de explicar, mostrar transparentemente, demostrar lo útil que es para la persona, para sus seres queridos y para toda la comunidad y estar disponibles para dar el servicio a la gente. Luego, somos una sociedad heterogénea que tenemos miradas diversas y nosotros somos muy respetuosos de esa heterogeneidad. Bien, permítame, para cuando nuestro director lo posibilite, quiero presentar y sumar a la mesa, que es un honor y además el agradecimiento que estuvo estos últimos días cubriendo a mí, porque yo también fui hisopado, le cuento, doctor Quirós. Está Nelson Castro. ¿Cómo estás viendo, Nelson, esto? Salúdense de doctor a doctor. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? Bien. Un gusto de volver a hablar con usted. Ahí lo miro, ahí le encontré la cámara. Lo estaba escuchando con mucha atención, ¿no? Y por supuesto, ministro, la situación que vive la Argentina con el tema de la vacunación es una situación realmente de una incertidumbre absoluta. Es decir, la falta del acuerdo con Pfizer, la postergación de AstraZeneca la pone en la Argentina dependiente de una vacuna como la vacuna Sputnik V, que hasta el momento no tiene ningún factor de auditabilidad cierta confirmada.
Hasta el día de hoy es exactamente como usted lo describe, Nelson. No tengo mucho para aportarle allí. Sí, ¿Y qué van a hacer ustedes con esto? ¿Qué van a hacer con esto? Digamos, la pregunta es, ¿y qué cantidad de dosis? Porque es decir, Buenos Aires va a estar sometida a la vacuna Sputnik V como todas las otras ciudades. Estaba la expectativa de que pudiera ser la vacuna de Pfizer. ¿Cómo van a hacer con esto? Y a la luz de la escasez, ¿cómo va a ser la distribución? Se viene la puja distributiva. Nosotros no ahí, tenemos autonomía, Nelson, nosotros no tenemos autonomía para comprar y distribuir vacunas, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es vamos a esperar las decisiones, las contrataciones y la logística de la Nación y le vamos a hablar con toda claridad a la ciudadanía cuando la Nación nos proponga las vacunas que nos tenga que proponer de la información científica auditable que tengamos a la vista. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Usted encontró información auditable? Yo no la encontré. No. Hasta el día de hoy solamente hay información periodística, reportes del fondo de inversión. No lo hemos visto. Han prometido hacer una publicación en The Lancet y esperamos ver esa información o ver la información técnica que se han presentado a las entidades regulatorias, entre ellas la ANMAT, que entiendo que han ya traducido y presentado mucha información. Nosotros no hemos tenido oportunidad de verla, pero digamos, para poder opinar necesitamos ver esa información, ¿no? Ahora, usted vio que la única publicación que hay, que fue el artículo del doctor Denis Logunov en el Lancet, fue muy fuertemente criticado por el board revisor, que no se explicaba cómo se había publicado ese artículo. Sí, allí yo no quisiera transformar esto en un debate muy técnico entre ustedes y yo, No, por supuesto que no tiene sentido. Lo que quiero decir es que técnicamente había muchas falencias. Sí. En la fase 1 y 2 de esa vacuna ha tenido mucha discusión académica, de manera que estamos muy expectantes de ver la fase 3. Yo creo que como la fase 3 cubre las falencias de esa fase 1 y 2, en términos de casi todas las críticas, se resolvería en una fase 3 transparente y visible y auditable. Veremos la fase 3 si verdaderamente las cumple. Y el ANMAT ahí audita y homologa para todos, ¿verdad? Es un ente nacional. Digamos, si ANMAT aprueba, la Nación ya confía en lo que haya evaluado ANMAT, o hay un ANMAT de la ciudad, digamos, como un otro organismo que No. Bien. El único organismo en la Argentina que tiene que evaluar la información y tomar la decisión de inscribirla en forma de emergencia es la ANMAT. Allí la ANMAT evalúa 3 componentes: la seguridad de la vacuna, la eficacia de la vacuna y luego la calidad de producción, lo que llaman las buenas prácticas de manufactura. Por ello es que es importante que evalúen la fábrica, la planta de producción por un lado, porque como no se ha presentado en la FDA ni en la EMA, hay que hacer la tarea directamente del ANMAT, evaluar la calidad de producción y la seguridad de esos procesos productivos. Y de este lado los 2 datos que todos conocemos, seguridad y eficacia, que son los datos que se publican en las revistas científicas. De manera que allí es donde vamos a poder tener una opinión formal. A ver, Pablo. Doctor, usted hoy participó de una foto junto a Ginés, junto a Goyán. Muchas han venido de esas mismas fotos de marzo para acá, pero en el medio hubo una discusión política y una pelea política concreta entre la Nación y la ciudad. Y yo le estoy preguntando un elemento político a usted, que es el ministro de Salud, pero digo, ¿hay temor en la administración Larreta de que cuando llegue el momento de repartir las vacunas, esta pelea política se cuele y termine perjudicando a los porteños que vamos a estar esperando la vacuna? No, yo no veo ninguna posibilidad de eso, Pablo, con toda franqueza. Digamos, más allá de que yo no dedico un minuto de mi tiempo ni mi energía en los componentes de política partidaria, porque política hacemos todos, ¿no es cierto? Porque la política es otra cosa. Pero, digamos, yo no dedico un minuto de mi energía en esas cuestiones, porque es demasiado... ¿Usted es consciente que hay una discusión entre la Nación y la ciudad, ni más ni menos que en la coparticipación, que también tiene que ver con los fondos que se van a discutir a su ministerio y tantos otros? Por eso digo, si usted no tiene preocupación. Que hay como una coparticipación sanitaria donde te quitan un punto, vos estás en el marco de en el momento que repartan 300.000 vacunas, suponete que llegan a primera, ¿cuántas van a la ciudad? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué? Y yo le pregunto a Quito si está preocupado, Pablo, por eso. Por eso te completo mi comentario.
digamos, vuelvo a insistirte, más allá de los debates de política partidaria y de intereses del estilo que estás comentando, que los conozco, los comprendo, yo no dedico mucha energía a ello. Sí, en tu pregunta concreta, que es en las vacunas, no tengo ninguna duda que la distribución de las vacunas va a tener una lógica equitativa, porque hasta el día de hoy el Ministerio de Salud se ha comportado sistemáticamente de esa manera, con los respiradores, con los recursos. Lo dijo Y Ginés acá, hoy, en además. esta oportunidad no creo que no va a ser distinto seguramente. Yo creo que en eso Ginés ha sido muy consistente y va a distribuir de acuerdo a las necesidades o la equidad vinculada a los grupos de riesgo que tiene cada jurisdicción. Bien, ya va Osvaldo y le vamos agradeciendo de a poco al ministro. Sí, ministro, una duda. Como hay tantas dudas con la vacuna rusa, si algún porteño no quiere darse la vacuna rusa, ¿puede, por ejemplo, darse el caso de que cruce a Uruguay para darse otra vacuna? Bueno, primero es todos los porteños que tengan indicación, que sean grupos de riesgo, van a tener la autonomía para decidir. Antes de esa autonomía yo voy a tomar la responsabilidad de hablarle con toda claridad a la ciudadanía de los porteños sobre lo que yo conozco, tengo datos y puedo informar. De manera que la decisión de los porteños sea con la mayor información posible de una persona responsable, que soy yo en este caso. Luego los porteños decidirán y por supuesto que podrán decidir en algún momento salir del país y aplicarse una vacuna diferente en otro lugar. Eso me parece que está dentro de la autonomía de las personas.